Este programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Amigos de Radio Caracas Radio, a lo mejor este jueves 22 de octubre del año 2020, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga. Tendré el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter @RCR750. Además, nos pueden seguir por nuestra página rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir ampliamente durante la mañana de hoy. Sin duda, bueno, desde ayer el comentario gira en torno, en las redes sociales, gira en torno a este artículo de Bloomberg, en el cual advertía que un enviado de Trump intentó sin éxito negociar en secreto la salida de Maduro con un dirigente chavista. Y leo una de las traducciones que en español, en este caso de Europa Press, sobre el contenido de esta información. Richard Grenell, uno de los enviados de mayor confianza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió en secreto con Jorge Rodríguez, un destacado dirigente del régimen chavista, para intentar negociar la salida del poder de Nicolás Maduro. Grenell, exdirector de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, enviado especial de Estados Unidos para el diálogo entre Serbia y Kosovo, se reunió en Ciudad de México en septiembre con Jorge Rodríguez, ex vicepresidente de Venezuela, hermano de Delcy Rodríguez. Según han confirmado a Bloomberg, 3 personas conocedoras del encuentro. En la reunión, Grenell intentó discutir la salida pacífica del poder de Maduro, según han dicho 2 de las personas consultadas, pero no está claro si Rodríguez y el mandatario venezolano, así lo definen ellos, estaban abiertos a abordar esa posibilidad. En cualquier caso, las conversaciones no tuvieron éxito, según las fuentes consultadas, y probablemente, esto es una conclusión personal, una interpretación personal, luego de esa reunión procedió el chavismo a negociar con los tenedores de bonos el futuro de una posible reestructuración. Ellos aspiran, si ocurre, no es seguro, un cambio en los Estados Unidos, todo puede ocurrir. Hoy se celebra el último debate presidencial. Hay gran interés, después de lo ocurrido en el primero, entre el presidente Donald Trump, que aspira a la reelección, y el candidato demócrata Joe Biden. Bueno, en todo caso, la discusión está abierta. Venezuela sigue siendo preocupación para el mundo. Ayer, seguir más lejos, en la Asamblea General de la OEA se aprobó la resolución que había promovido justo los Estados Unidos y otros países para declarar, entre otras cosas, el reconocimiento de las elecciones de la Asamblea Nacional de Venezuela, que dependería del establecimiento de condiciones necesarias de justicia, imparcialidad, libertad y transparencia de todos los actores políticos, la participación de todos los actores políticos y de la ciudadanía. En este documento ellos reiteraron la aceptación por parte de los Estados miembros del representante permanente de Juan Guaidó ante la OEA hasta que se celebren nuevas elecciones presidenciales libres y justas que conduzcan al nombramiento de un gobierno elegido democráticamente. Es lo que se esperaba, 21 votos a favor obtuvo esta resolución. Y mientras eso ocurre, la discusión de la comunidad internacional, avanza la pandemia de COVID-19 a pesar de los datos oficiales en nuestro país, que francamente, y me perdonan, generan toda clase de inquietudes.
porque hay una nueva ola de esta pandemia de coronavirus. De hecho, en Europa están debatiendo sobre los estados de alarma, toques de queda, otra vez volver al confinamiento. En tanto eso ocurre en Venezuela, se nos dice que ha bajado el número de contagios, tanto que ayer solo se reportaban 391 nuevos casos. Y de esto vamos a hablar ampliamente con nuestro siguiente invitado, el doctor José Félix Oleta. Fue ministro de Sanidad y Asistencia Social, forma parte de la red Defendamos la Epidemiología Nacional. Doctor, como siempre, gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días, María Alejandra, siempre a la orden. Mucho interés de escuchar su opinión, su análisis acerca de lo que está ocurriendo con la pandemia en nuestro país. Preocupa mucho. Ayer, conversamos ayer o anteayer con la presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas, Ana Rosario Contreras. Ella expresaba su abierta preocupación, no solo frente a las medidas de flexibilización que anuncia el equipo de Nicolás Maduro, sino el manejo de las cifras. Esto, según ella, con la intención de, promover este proceso electoral que organiza el chavismo para el mes de diciembre. Yo le pedí un comentario inicial, lo escuchamos. Sí, definitivamente las cifras oficiales carecen de credibilidad. Tenemos algunos datos oficiales, por supuesto no divulgados, de una reducción muy importante del número de equipos para tomar las muestras para pruebas diagnósticas. Recuerden que esas pruebas diagnósticas son las PCR, y las pruebas PCR se toman a través de la nariz o de la garganta, y se hace un hisopado nasal o faríngeo. Eso requiere unos equipos especiales que se llaman ViroCult. Y en este momento, pues, por lo menos hasta el día 7 de octubre, hay una marcada carencia de equipos ViroCult en el país, al punto que estados como el estado Aragua y el estado Táchira reportaron inventarios en cero de ViroCult, y unos 11 estados tenían menos de 500 unidades. Recuerde que para hacer un muestreo de la población y poder hacer un seguimiento lo más realista de la epidemia, pues se tienen que tomar muchas muestras. Ese muestreo debería ser no menos de 8 a 10.000 pruebas PCR por día. Y el inventario total para esa fecha, para el 7 de octubre, eran escasamente 15.000 unidades de ViroCult. En dos palabras, si estuviéramos haciendo las cosas bien, en 2 días se nos hubieran agotado todos los equipos ViroCult para poder tomar esas muestras y procesarlas posteriormente. El segundo nudo crítico es precisamente la realización de las pruebas. El acuerdo que se llegó en junio con la Organización Panamericana de la Salud, el representante de la Asamblea Nacional y el ministro, fue multiplicar el número de laboratorios capaces de realizar este tipo de pruebas, de modo que usted puede tener una respuesta inmediata. En menos de 6 horas usted puede tener una respuesta inmediata y no tiene que esperar varios días. Bueno, eso no se ha cumplido, escasamente hay 3 unidades, no se sabe exactamente porque hay una opacidad muy importante. El Instituto Nacional de Higiene no informa el número de pruebas que se realizan. Y lo que sí sabemos es que hay un retraso muy importante entre la toma de la muestra y el reporte final de ese resultado, que puede ser hasta de 15 y 20 días después de tomada la muestra. Esas 3 características hacen naturalmente poco creíble las cifras que da el gobierno, y esas cifras pues no están expresando la realidad del comportamiento de la epidemia, pero sí se están utilizando con fines que son más allá de la salud pública. Crean una imagen de seguridad en la población: aquí no pasa nada, estamos flexibilizando y en consecuencia la gente relaja
todas las medidas de precaución, porque no se hace simultáneamente una educación cuidadosa. Y debemos recordar lo que ocurrió a partir del 1 de junio, cuando se hizo la primera flexibilización. Mire, María Alejandra, en aquella oportunidad, al contrario a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, se tomó la decisión a partir del 1 de junio de flexibilizar e iniciar ese proceso constante de casos. Los modelos matemáticos nos están indicando que por cada caso que el gobierno informa y reconoce, hay no menos de 5 casos adicionales. Y una nueva flexibilización nos llevaría a un escenario muy complejo para el mes de diciembre, al punto de alcanzar unos 14.000 casos por día. Esas son las proyecciones que nos ofrecen los modelos matemáticos desarrollados por la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, y también por organismos internacionales de gran prestigio, como el Colegio Real de Epidemiología de Londres, donde se confirman estas ideas. En 2 palabras, es una imprudencia muy importante del gobierno tomar esta decisión de flexibilización masiva en un momento en donde usted no tiene la información exacta, no tiene la consistencia de los datos, y las respuestas de la epidemia pueden ser de multiplicación de los casos. Doctor, 2 inquietudes a la luz de lo que usted comparte con nosotros. Una tiene que ver con la intención del equipo de Nicolás Maduro de seguir adelante con el proceso convocado para el mes de diciembre. Ayer, de hecho, anunciaban que se va a activar el 25 de octubre el Plan República durante el simulacro electoral. Eso en primer lugar, porque ya ha dicho Maduro que tiene la intención de llevar incluso a los votantes en los vehículos militares a los centros de votación. Y en segundo lugar, luego que se iniciaron las protestas en todo el país, pues justamente estaba la preocupación acerca de lo que podía ocurrir con el número de casos de coronavirus, y esto no se ve evidentemente reflejado en las cifras oficiales que ha dado recientemente el equipo de Maduro. ¿Qué puede decirnos? Bueno, definitivamente todo un proceso electoral significa una movilización masiva de personas, tanto en los periodos de preparación como en el mismo día de la votación, y esto supone un incremento del riesgo de contagio, porque simplemente hay una mayor movilización de personas expuestas y de personas que pueden ser transmisoras de la enfermedad, que pueden padecer la enfermedad y que no lo saben. Si se relajan adicionalmente las medidas de distanciamiento y la utilización de las barreras adecuadas para evitar el contagio, y aumenta el contacto interpersonal, pues naturalmente vamos a tener todas las condiciones ideales para que se desarrolle una expansión adicional, una onda todavía más importante de la epidemia. Y ese es el comportamiento que hemos visto en aquellos países donde precozmente han relajado las medidas, han flexibilizado las medidas de distanciamiento y bueno, simplemente hoy en día están sufriendo las consecuencias de rebrotes o de segundas y terceras ondas. Ese es el patrón, el comportamiento. Y en el caso nuestro hay que tomar en consideración otros aspectos, no solamente el riesgo de contagio, sino la capacidad de respuesta que tiene nuestro sistema de salud está muy limitada. No tenemos el suficiente número de equipos de protección para el personal, no tenemos suficiente número de camas de cuidados intensivos para poder atender a los pacientes críticos, y en consecuencia eso va a generar un impacto mayor sobre las personas más vulnerables, que son las personas mayores de 65 años, o aquellos portadores de enfermedades que deprimen la inmunidad de la persona en forma natural, o que padecen otras condiciones que favorecen el desarrollo de complicaciones de la enfermedad. Ha sido común y la orientación fundamental
de las academias y de las sociedades científicas. Parece que el gobierno, cuando se le recomiendan este tipo de cosas, con mayor razón hace todo lo contrario, ¿no? Y esto no tiene sentido, es un absurdo, ¿no? Doctor, tengo que preguntarle acerca del desarrollo de las vacunas. Ayer desde la OPS, bueno, ofrecían aclaratoria al respecto. Lo cierto es que varios laboratorios han avanzado, otros no. De hecho, en el caso concreto de la vacuna rusa, la Academia Nacional de Medicina envió una carta al Ministerio de Salud para aclarar puntos muy específicos, advirtiendo que de momento ese producto no es una vacuna, es un biológico en fase de experimentación. No se conoce por la comunidad científica venezolana el producto de administración de este candidato vacuna, y las personas que decidan participar en el estudio deben hacerlo de forma voluntaria, sin recibir coacción ni presión de ningún tipo. Yo le pedí un comentario acerca de esta carta, las pruebas que se están haciendo en Venezuela con la vacuna rusa en general, con relación al avance de otros fármacos que, bueno, podrían estar listos antes de que termine este año 2020. Lo escuchamos. Bueno, definitivamente esa es una advertencia muy oportuna que hizo la Academia Nacional de Medicina. No se puede considerar todavía que ese producto ruso sea una vacuna. Es un producto en investigación, es un candidato vacunal, pero no es una vacuna. Lo segundo, ese candidato vacunal está en periodo de ensayo y está pasando de la fase inicial, fase 1, fase 2, a una fase 3, donde se aumenta el número de personas a prueba, en investigación, en desarrollos a doble ciego. Hay grupos que reciben vacunas, otros que reciben el producto vacunal y otros reciben placebo, y después se comparan las respuestas favorables, producción de inmunidad, desarrollo de anticuerpos, o el número de respuestas negativas, como son los efectos secundarios. Lo cierto es que, mire, no se puede acelerar ese proceso. Es un proceso muy cuidadoso, muy regulado, muy estricto, y si usted salta, obvia estas etapas de evaluación, los resultados no van a ser suficientemente confiables y podemos exponer a riesgo a las personas a efectos secundarios mayores. De modo pues que a mí me pareció muy prudente, y la Academia con muchísima y sobrada razón ya ha hecho varias recomendaciones en este sentido. Y ojalá el gobierno oiga, ojalá el régimen del señor Maduro entienda que este no es un tema ni de populismo, ni de propaganda, ni que es rusa o es china. No. El tema no es la vacuna, el tema es la salud de los venezolanos. Y lo que debe fundamentalmente proteger el señor Maduro es la salud de los venezolanos. Eso es lo que se le exige y se le pide como condición de orden ética fundamental. Es importantísimo entonces que se cumplan todos esos plazos, todas esas etapas rigurosas, para que el órgano de regulación mundial, que es la Organización Mundial de la Salud, reconozca que la vacuna tiene utilidad y que puede ser utilizada en forma masiva, y pasa a una etapa que es una etapa de producción industrial masiva. Mire, eso no ha ocurrido y probablemente va a requerir meses o años para nosotros alcanzar la certeza de vacunas que sean absolutamente efectivas. Es verdad que hay más de 130 candidatos de vacunas, pero todas ellas están en esa etapa de investigación. En relación a los fármacos, también aquí ha habido una suerte de promoción, de falsa expectativa de medicamentos milagrosos. Y ese es otro error, porque en la medida en que el régimen y sus voceros comienzan a hablar de goticas milagrosas, pierden absolutamente credibilidad. Todos los medicamentos que se han ensayado de una manera rigurosa a través de protocolos muy estrictos de la Organización Mundial de la Salud, en su gran mayoría, con excepción de dexametasona, no han pasado las pruebas y hoy en día se saben que no generan beneficio
en términos de la sobrevida de los pacientes que lo están recibiendo. En esto se incluye el remdesivir, de altísimo costo y que no puede ser utilizado sino en casos estrictamente seleccionados de pacientes muy críticos, en donde todavía se están haciendo algunos ensayos. Pero la verdad es esa, mire, mientras no tengamos medicamentos efectivos, mientras no tengamos vacunas, lo que procede son medidas de sentido común, de poder desarrollar una cuarentena muy bien regulada, de educación para la población, y estos son medidas necesarias, sabemos que es así, pero son medidas que no son suficientes, y por lo tanto podemos tener un escenario de brotes epidémicos repetitivos y no sabemos cuántas veces van a ocurrir. Pero hay que decirle a la gente la realidad y no crearle una imagen fantasiosa de la realidad basada en productos en gotas homeopáticas cubanas, que eso no tiene ningún sentido. Doctor José Félix Oleta, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy. Fue ministro de Sanidad y Asistencia Social. Forma parte de la red Defendamos la Epidemiología Nacional. Vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES-CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES-CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescibe.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada, y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos, y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan, y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Se suma a nuestra mesa de debate el diputado José Trujillo, diputado por Aragua, dirigente de Acción Democrática, médico. Diputado, gracias por atendernos. Muy buenos días. No, siempre gracias a ti, María Alejandra, que siempre estás pendiente de mantener a tu público el día y, bueno, dame la gentileza de informar las cosas más urgentes y importantes que acontecen en el país, sobre todo en materia de salud. Mucho interés de conocer, su opinión y análisis acerca de lo que está ocurriendo con la pandemia de coronavirus en Venezuela. Hace algunos minutos, el doctor José Félix Oleta expresaba preocupación por el manejo de las cifras oficiales que ha hecho el equipo de Nicolás Maduro. Venezuela es el único país que, sin tomar mayores medidas o con el sistema de salud prácticamente en situación de colapso, baja estrepitosamente el número de casos. El doctor Oleta ha dicho que eso probablemente tiene que ver con la carencia de insumos para hacer las pruebas pertinentes de despistaje. Quisiera su comentario. Bienvenido, diputado. Bueno, muchas gracias. Bueno, primero que nada, para nadie es un secreto, ni siquiera para el mundo, ni siquiera para el mundo, que las características del régimen siempre ha sido mentir en las cifras, en todos los niveles. Muy inteligente la posición del doctor Félix Oleta de decir que no hay manera de hacer diagnóstico, pero la verdad es que están escondiendo las cifras para creer que estamos a una normalidad evidente. Yo en estos días decía algo interesante. Nosotros tenemos que seguir cuidándonos del COVID, y eso es un mensaje que le doy a toda la población que escucha tu programa. Yo le voy a decir a la gente, síguase lavando las manos, siga manteniendo el distanciamiento social, siga poniéndose el tapaboca, siga utilizando los gel
porque lo que ha hecho el gobierno única y exclusivamente es mandar a la población a estar en contacto con el COVID, simple y llanamente. Y nosotros no podemos utilizar esas medidas como para después decir la culpa es del gobierno. No, nosotros tenemos también un poco de responsabilidad y tenemos que mantener nuestras medidas preventivas porque las cifras no son las reales. ¿Y qué pasa, María Alejandra, cuando las cifras no son reales? Solamente tú tienes que ver contornos que rodea a Venezuela que mantienen cifras altas. Óigase bien, el continente más afectado con este COVID fue el continente americano y sigue siendo el más afectado por la pandemia. No puede ser posible que mientras todo el continente está afectado, Venezuela va a decir que tiene cifras que vienen bajando. Eso técnicamente. Ojo, con el agravante de que no han tomado ninguna medida en el área preventiva. Solamente en Venezuela se están haciendo entre 200 a 300 PCR. Y para que tengan PCR tienes que tener, oiga esto, te lo digo aquí, tienes que tener por lo menos la saturación de oxígeno por debajo de 60. Prácticamente esperándote que ya te necesites terapia. Entonces, evidentemente nosotros no confiamos en las cifras, pero sí confiamos en la población. A la población hay que decirle la verdad. Hay que mantener ciertamente todas las medidas preventivas, porque el gobierno no va a hacer nada, no está interesado en hacer nada para prevenir esta pandemia, y lo que pretende es tapar todo lo que está ocurriendo, hacerle creer a la gente que estamos en una normalidad total para ir, en definitiva, la intención es decir a la gente, vayan a votar, acepten que venga gente de la calle a contactarlos a ustedes para que hagan contacto directo para el proceso de elecciones. Y una cosa que se lo digo de una vez a todas las personas, mantengan hasta el distanciamiento lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque van a tocarle a la puerta a su casa, gente que viene de la calle contaminada, a hacerle proselitismo político. Eso es más grave todavía. Entonces, yo le sugiero a la gente que mantenga las medidas preventivas, María Alejandra. Diputado, sobre lo que está ocurriendo en Aragua, ¿qué información puede compartir con nosotros? Hemos visto imágenes de localidades que todavía están, si no bajo las aguas, bajo el lodo, producto de las inundaciones y de las lluvias. ¿Esto cómo puede agravar la pandemia de COVID-19? ¿Lo escuchamos? Bueno, precisamente en el día de hoy viene la Comisión de Ambiente, ¿verdad? Va a estar en el Colegio de Ingenieros de aquí del Estado, vamos a traer unos expertos, y ciertamente esto es dantesco. Esto es, 5 municipios se encuentran bajo las aguas. Ahorita hay algunos que siguen bajo las aguas y otros que siguen con lodo. El gobierno regional ni siquiera ha enviado camiones a recoger el lodo que han quedado en las calles y dentro de las casas. El gobierno regional ni siquiera ha hecho nada. El único municipio, tengo que decirlo responsablemente, que tomó una medida fue el municipio de Turmero, ¿verdad? Que es Mariño, que tomó la iniciativa de decretar el municipio en emergencia. Los otros 4 municipios, el gobernador le prohibió que decretaran el estado de emergencia y algunos todavía están bajo las aguas. Y es dantesco porque ni siquiera el gobierno nacional ha hecho hincapié en eso. Esto es una emergencia, que aguas bajan y terminan en el lago, todas las tardes llueve, sigue creciendo el lago, no hay ningún control, ya estamos creo que en la cota 414, y lo ideal es que estemos en la cota 202. Hay presunción de que el muro de contención del lago que da hacia la ciudad del sur de Maracay en cualquier momento pueda ceder, Dios quiera que no sea así. Pero esa es una situación cierta, dantesca, ante los ojos de todo el mundo, y nadie hace nada. Nadie hace nada de los que pueden hacer, porque lo único que puede hacer es el régimen, que tiene los recursos. Ahora, ¿qué le puedo decir a la gente? Bueno, yo sí le he dicho a mis amigos y a los conocidos que tienen que tomar las medidas preventivas, porque ¿qué fue lo que le dio el gobierno regional? Sálganse de ahí, váyanse para casa de su familia. Como que salirse de un sitio donde has tenido toda tu vida, donde tienes tus enseres, donde tienes toda tu fortuna invertida en una casa, de la noche a la mañana el agua se la lleve y nadie tenga que ver con eso. Más allá de que hay una sentencia del TCJ de años anteriores, donde no solo le indica al gobierno que tienen que indemnizar, sino que además indemnizar tiene que pagar, y eso no se ha hecho. Entonces, realmente es bien complicado lo que está ocurriendo aquí. Hoy nos vamos a reunir, vamos a preparar un informe
para que desde la Asamblea se tomen algunas acciones. Diputado, usted mencionaba al principio de su intervención que el equipo de Nicolás Maduro, bueno, está manipulando las cifras de COVID-19 con la intención de promover el voto en diciembre. La Asamblea Nacional también está promoviendo una consulta popular semipresencial. ¿Qué medidas piensa tomar el Parlamento para evitar que se expanda la enfermedad, el coronavirus en Venezuela en el marco de esa iniciativa? Nosotros estamos planteando eso y probablemente nuestras acciones van a ser con las medidas de distanciamiento y vía internet y vía Zoom, ¿verdad? Acuérdate que tenemos una diáspora de 6 millones de venezolanos afuera, ¿ok? Estamos tratando de ya ubicar, porque acuérdate que Naciones Unidas todavía no tiene los contactos y sabe dónde está la gente. Estamos preparando a esa gente, ¿verdad? Que tome las medidas preventivas, en ese caso, para hacer eso, y eso se puede hacer por vía electrónica. Entonces, en lo que respecta a lo que nosotros planteamos en la consulta, porque ¿qué es la consulta? Pues decirle al gobierno que pare el proceso electoral, que solamente se vea en el ejemplo que ocurrió en República Dominicana, que posterior al proceso de elecciones en República Dominicana, la curva aumentó 68% de casos en República, con un 10% de mortalidad. Cuando República Dominicana tenía una mortalidad que está entre los valores normales, que era 1.5. Entonces, esas cosas son ciertas. ¿Qué planteamos nosotros? Nosotros tenemos que plantear, ante la farsa electoral, tenemos que decirle algo al mundo. Tenemos que decirle al mundo que los venezolanos no creemos en esa farsa, y por eso es que se está planteando esa propuesta. Ahora, la fecha todavía no se han decidido por el mismo problema de la pandemia. ¿Me estás entendiendo, María Alejandra? Entonces, nosotros sabemos que por lo que planteó la Academia de las Ciencias Matemáticas, la curva teóricamente va a partir del 10 de diciembre, la curva del COVID. Según lo que planteó la Academia de Ciencias Matemáticas. Entonces, todas estas cosas hay que tomarlas en cuenta. Vacuna no hay. Entonces lo que nos queda es medidas preventivas, María Alejandra. Diputado, estamos a 22 de octubre. ¿En qué fecha piensan ustedes tentativamente celebrar la consulta? No tenemos fecha en este momento. Okay. Yo no te puedo hablar de fecha, pues sería un acto de irresponsabilidad mía. Okay. Porque todas esas cosas que estoy diciendo, la pandemia, todo eso se está haciendo. Y acuérdate que eso es una consulta popular y está en manos de ONG, asociaciones civiles. O sea, nosotros como Parlamento, lo único que podemos esperar es que ellos tomen todas las decisiones, porque las decisiones no son nuestras. Entonces, hablarte de cifras no te las puedo decir porque no tenemos conocimiento en este momento. Justo decía la doctora Blanca Rosa Mármol del Ló, que fue parte del comité organizador de la consulta, ante la pregunta de los periodistas que no iban a intentar darle como un voto de confianza a la administración de Juan Guaidó, que de eso no se trata precisamente. Yo le pediría un comentario porque está en discusión el destino institucional de nuestro país, diputado. Quisiera su opinión, saber si ya es decisión tomada, apelar a la continuidad constitucional del Parlamento, si el chavismo celebra los comicios de diciembre. Lo escuchamos. No, es importante que la gente lo sepa. Y no es que lo decimos nosotros desde el Parlamento. Siempre los procesos electorales, María Alejandra, nosotros lo hemos hecho y después vamos al mundo y le demostramos al mundo cómo se hace el fraude. Por primera vez fue esta situación fue al revés. Fueron los organismos internacionales que nos informaron a nosotros, ¿verdad? Porque como nosotros pedimos ayuda internacional, ellos son los que nos informaron y nos han dicho, no vayan a este proceso porque eso está viciado. ¿Y por qué está viciado? Bueno, porque lo hizo un TCJ írrito. Ese TCJ nombró un CNE írrito. Ese CNE írrito modificó los circuitos electorales en el sentido de que aumentó la proporción de diputados, que todo lo contrario debió bajar porque la población tiene 6 millones en la diáspora. Entonces debió bajar la cantidad de diputados, lo que eso fue modificó la Constitución en los circuitos y modificación en el voto de los indígenas. O sea, todo un proceso ilegal. La Comunidad Internacional no lo reconoce. Fíjate lo que pasó esta semana. El Senado de los Estados Unidos
demócratas y republicanos informaron que no van a reconocer el proceso. Naciones Unidas no lo va a reconocer. La Unión Europea no lo va a reconocer. Y además que no lo va a reconocer la Unión Europea, ayer la OEA también aprobó que tampoco va a reconocer el proceso. Lo que quiere decir, y esto es obvio, que nosotros vamos a... Fíjate lo que pasó con la Asamblea Nacional Constituyente, que el mundo no la reconoció, quieren modificar la Constitución. ¿Te acuerdas de lo que pasó el año pasado con la Asamblea de Parra? En esta sesión, nosotros seguimos sesionando todos los martes de manera rigurosa, y el mundo nos sigue reconociendo, y sigue reconociendo el gobierno interino de Guaidó. Ahora, la situación que va a pasar después de si el gobierno sigue insistiendo en hacer, va a pasar lo mismo. ¿Por qué ahora 70 países reconocen a Guaidó y no reconocen a Maduro? Que él hizo unas elecciones presidenciales fraudulentas que el mundo no la reconoce. Y lo mismo pasó con la Constitución. ¿Qué va a pasar después del 7 de diciembre? No lo van a reconocer el mundo. Entonces, no van a poder salir fuera del mundo a hacer ningún acto porque el mundo va a seguir reconociendo la Asamblea Nacional. Pese de que ocurran persecuciones contra nosotros, que por cierto, hay que decirle a la comunidad nacional e internacional que nosotros los actuales seguimos y bueno, yo no tenemos todos los días. A mí hasta mi consulta se me postan en mi consultorio cuando paso consulta como médico. Entonces, nosotros sabemos todo lo que el gobierno va a hacer y sabemos que el gobierno va a arremeter. ¿Y por qué va a arremeter? Porque cada día se le complica más el hacer el proceso electoral, y por eso es que la consulta es importante, que ellos mismos se den cuenta que el mundo no se lo va a reconocer y que vamos a seguirle pidiendo auxilio a la comunidad internacional para que tome acciones en Venezuela, porque tienen que tomar acciones contundentes en Venezuela, porque cada vez, fíjate, te estoy diciendo, si tú ves los informes de alimentación, el informe de agua, el informe de vivienda, el informe de educación, son aterradores. Venezuela, una asociación civil, acaba de poner en el día de ayer un informe de la situación en Venezuela con la pandemia del COVID, y es aterrador ese informe. Yo los invito a que lo lean, el nacional del día de ayer. Un informe con cifras alarmantes en todo lo que tiene que ver, tanto en lo económico, social y político. Bien. Diputado José Trujillo, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy. Diputado por Aragua, médico, dirigente de Acción Democrática, expresando opinión, análisis acerca del tema que debatimos la mañana de hoy, que tiene que ver con el avance de la pandemia de COVID-19, sin tomar mayores medidas para hacer frente al avance de la epidemia. Vamos a la pausa y regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, FOMPRESCIB.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos.
Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del alcance de la pandemia de COVID-19 en nuestro país. Suma a nuestra mesa de debate el doctor Uniades Urbina, médico, pediatra, intensivista, fue director del Hospital de Niños JM de Los Ríos, además es presidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría. Doctor, gracias por atendernos. Muy buenos días. Muchísimas gracias por el contacto. Pues, doctor, leíamos y compartíamos con los amigos oyentes la carta que envió la Academia Nacional de Medicina al Ministerio de Salud. La suscribe usted como secretario académico de la Academia, hablando acerca de los elementos que hay que tomar en cuenta en torno a la denominada vacuna rusa. Aclara este documento en principio que no se trata de una vacuna, de momento es un biológico en fase de experimentación, y aclara que las personas que participen en el estudio deben hacerlo de forma voluntaria. Su comentario, bienvenido. Sí, ciertamente, así es, porque nosotros, lo primero hay que decir, María Alejandra, que la Academia Nacional de Medicina ni la Sociedad de Pediatría estamos en contra de que a Venezuela aporte a algunos pacientes para este estudio, porque ya eso lo hemos hecho en otras oportunidades, como el más reciente fue el caso cuando la vacuna rotavirus, Venezuela aportó unos pacientes para este estudio y finalmente se convirtió en vacuna. Lo que hacemos la advertencia tanto al ministerio, lo primero que debe ser es primero ser claros y decirnos a toda la comunidad científica, como es la norma internacional, en qué se basa esta vacuna, cuál va a ser el protocolo a utilizar, cómo van a hacer la selección de las personas que van a ingresar al estudio. Eso es lo que estamos solicitando. Y a la población general, advertirle que no se pueden dejar presionar, porque estos estudios experimentales, como el nombre lo dice, usted va a ver si esto que le voy a administrar funciona, por lo tanto debo explicarle a los voluntarios, sin ningún tipo de presión, cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios, y deben firmar lo que se llama el consentimiento informado. Esas son las normas internacionales cuando usted va a hacer investigación en humanos. Ahora, ustedes destacan, doctor, en ese comunicado la falta de información sobre, digamos, este experimento o estos estudios que se están realizando en Venezuela. Yo le pedí un comentario sobre este tema, lo escuchamos. Sí, hay muy poca información porque para hacer una vacuna, cualquier laboratorio o cualquier empresa que se encargue de hacer los estudios pasa por 3 fases, María Alejandra. Fase 1, que es la identificación del virus o la bacteria que usted probablemente va a neutralizar con ese biológico, ver cómo es la estabilización, si hay cambios, cuando usted tiene todo eso, que es la fase 1, usted debe ir en transversal publicando a nivel internacional cuáles son los resultados de todo lo que usted ha investigado. Luego que eso pasa, va a la fase 2, que es la aplicación de ese biológico en animales de experimentación, ver cómo reaccionan, cuáles son los efectos positivos o negativos que tiene, y algo bien importante, si esa reacción que hace el organismo de ese animal dura en el tiempo, porque si no, no tiene sentido tener una vacuna que nomás te proteja un mes. Pues entonces, eso es así. Y transversalmente, insisto, esa empresa tiene y debe publicar los resultados en detalle para que la comunidad científica internacional sepa por dónde van los tiros. Y la tercera fase, que es la donde supuestamente está este biológico candidato a vacuna, es la experimentación en humanos, que debe cumplir lo que ya hemos dicho, que sea voluntario, consentimiento informado, que se le explique, y tiene que ser una gran cantidad de personas, dependiendo de lo que ellos necesiten. Ellos dirán son 40,000, son 100,000, son el número de personas. Entonces, en Venezuela, ¿qué pasó? Llegaron en teoría 2,000 dosis de este supuesto biológico que es candidato a convertirse en vacuna, y eso equivale apenas, María Alejandra, al 0,007% de la población. Entonces, también advertimos que la gente no puede entender, porque lo está diciendo el gobierno, llegó la vacuna, no es vacuna. Vamos a tratar, no es tratamiento, es una fase de experimentación, y si usted necesita cubrir el 90% de la población con una vacuna determinada para protegerlo contra esta enfermedad, su medida así con 0,007 pueden estar dándole información y falsa de esperanza a la comunidad de a pie, pues el ser humano común y corriente. Doctor, ayer los medios de comunicación destacaban la muerte de un voluntario en una prueba clínica de la vacuna
desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford. Esto ocurrió en Brasil. Sí. Un médico de 28 años de la ciudad de Río de Janeiro formaba parte de este contingente brasileño de voluntarios. La empresa AstraZeneca salió a aclarar que él no recibió la vacuna porque aparentemente en estos estudios la mitad de los participantes reciben la vacuna y la otra mitad reciben un placebo. Yo quisiera su comentario, lo escuchamos. Sí, ciertamente. Si usted decide, como aquí en Venezuela, que trajeron 2.000 dosis del biológico candidato a vacuna, que entonces en un método al azar, doble ciego y controlado, usted va a escoger, en vez de 2.000, va a escoger 4.000 personas. Entonces, a 2.000 se le va a colocar el biológico y a otros 2.000 se le va a poner una solución fisiológica, por ejemplo. Nadie debe saber quién recibió, solamente los científicos, quién recibió el placebo, quién recibió el biológico candidato. Y al final del experimento se dirá, bueno, ahora vamos a ver los sobres, cuáles son la población que recibió la vacuna y cuáles no. En este caso de este joven en Brasil, él estuvo en el estudio y a él le tocó por azar recibir el placebo. O sea, menos todavía asociar la vacuna con la muerte del paciente. Ojo, la persona puede morirse de un infarto, el otro de un carro, cualquier cosa durante el estudio. Se estudia, se ve qué pasó y dice, ¿tiene que ver con la vacuna, sí o no? Y se seguirá o no se seguirá el estudio. Y en este caso el joven no recibió el biológico, sino que él estuvo en el grupo al azar del placebo y por supuesto su causa de muerte pues habrá que investigarla a ver qué fue lo que pasó, pero no tiene que ver nada con la vacuna. Hay 3 candidatos a vacuna que se sepa, doctor, y usted me corregirá si me equivoco, que tienen estudios muy avanzados para hacer frente a la pandemia. Uno de ellos es este de AstraZeneca de la Universidad de Oxford. Habrá que ver qué pasa después del incidente. Está la farmacéutica Moderna y la empresa Pfizer, que anunciaba que probablemente a finales de noviembre podría pedir la autorización de la Asociación del Medicamento Americana de Medicamento para empezar a fabricar el fármaco. Quisiera su opinión y su comentario sobre estos avances. Además, estamos en una situación inédita. Hablo en el medio del desarrollo de vacunas. ¿Lo escuchamos? Sí, ciertamente. Estas 3 empresas, en general hay como 140 laboratorios que están trabajando en la creación de una posible vacuna contra el coronavirus y estos 3 que tú mencionaste son los más avanzados. Ellos han cumplido todas las fases de las 3 fases de experimentación, ellos han publicado todos sus resultados y por supuesto cuando uno suma y resta pues estas tres son los que van más avanzados y con mayor certeza y con mayor claridad de todo lo que sucede con estos experimentos. Evidentemente, ya la OMS los ha ido precalificando diciendo han cumplido la norma, lanza del mundo en general de frenar la vacuna, hay que ser muy cuidadoso porque yo puedo decirte voy a salir en noviembre y en noviembre pasa un evento adverso que tiene que suspender el estudio y revisar, entonces no va a salir. Entonces hay que ser muy cauteloso con la información que uno lee e interpreta de esos resultados. Fíjense ustedes, la vacuna contra el dengue, que tiene más de 14 años que apareció en el mundo, todavía recién apenas fue que terminó de producirse. Entonces pueden pasar años. La vacuna contra el HIV tenemos como 30, 40 años desde que se descubrió el virus de la deficiencia humana y no ha salido todavía la vacuna, a pesar de todos los esfuerzos. Entonces hay que tener la esperanza, pero no decir ya va a llegar, porque ese ya va a llegar y no llega, crea frustración y mientras esa frustración aparece la gente baja la guardia. No me voy a cuidar ni me voy a aislar porque ya la vacuna va a venir. Hasta que no tengamos la vacuna, esa vacuna no existe ni se va a poder administrar. En este contexto, Nicolás Maduro ha anunciado que aspira a comenzar un proceso de vacunación contra el COVID-19 entre diciembre y enero. ¿Cómo lo interpreta usted, doctor? No, es lo que estamos hablando. Esas son falsas expectativas que se crean en la población. Porque si ni siquiera está la vacuna lista, ¿cómo vas a decir? Es como si tú me dijeras, doctor Urbina, le voy a dar $10 millones. Yo no puedo gastar porque yo no tengo los 10 millones. Me puedo ilusionar y hacer planes, castillos en el aire, pero hasta que tú no me entregues los 10 millones de verdes, yo no puedo hacer nada. Entonces, eso es una forma de lo que hemos venido advirtiendo. No puede desde el gobierno central crear falsas expectativas, no solamente con la vacuna, María Alejandra, sino que están hablando de unas famosas goticas o ceregorios. ¿Qué goticas son esas? ¿Dónde está eso escrito? ¿Dónde está
casos reportados. Un medicamento que trajo un gobernador de no sé dónde y el gobernador está enfermo, ¿y por qué no se pone el medicamento que...? Pues entonces, cuando tú le hablas a la población en esos términos, la población con el desespero que hay, con el miedo que hay, asume que ya la solución está aquí y estamos en octubre. Sí, entonces, además, una vez que digamos, vamos a poner que Oxford tuvo la gran suerte de que en noviembre ya le aprobaron la vacuna, hay que producir al menos 5.000 millones de dosis de vacunas para cubrir más o menos el 90% de la población y que cada país compre la cantidad de vacunas que se le van a asignar. Y sobre ese tema, María Alejandra, Venezuela tiene una deuda de $10 millones con el Fondo Rotatorio de Vacunas de la OPS. Venezuela no está recibiendo vacunas porque si tú no pagas no te puedo vender vacunas. Entonces, además de eso, tenemos esta limitante. Así la vacuna salga mañana, Venezuela no va a estar incluida en el programa COVAX porque tiene una deuda con la Oficina Panamericana de la Salud. Doctor, le pido un minuto para conocer si conoce de la información, si tiene datos sobre lo que ha pasado en el Hospital de Niños, doctor José Lizarraga, en Valencia, en Carabobo. Allí, según algunos portales informativos, se reporta el fallecimiento de varios niños, producto de una bacteria en la unidad de cuidados intensivos. ¿Tiene información al respecto, doctor? Sí, la información que conozco no es oficial, es muy escueta. Aparentemente es un germen gran negativo de esos que normalmente viven o se producen o se mantienen en las unidades de terapia intensiva, porque hay que recordar que todos los medios hospitalarios tienen un cierto grado de contaminación. Es entonces labor del personal, sobre todo el director de ese hospital, mantener a raya la infección. Entonces, cuando usted baja la guardia porque no hay agua, porque no hay jabón, cosa que sucede en ese hospital, las bacterias se multiplican mucho más y entonces suceden eventualmente estas epidemias locales de bacterias. Este es un gran negativo en teoría que se está replicando en los cultivos. Entonces eso sucede porque a veces no tenemos los mecanismos, los guantes necesarios, no se limpia la superficie de forma adecuada y suceden estos brotes, que es importante decirlo, importante investigarlo para poder tener soluciones en estos casos y no sigan produciendo. Y lo primero que tienen que hacer es cerrar esa unidad, tratar de que los pacientes que están en este momento hospitalizados evolucionen a zona de mejoría o se trasladen para poder hacer un cultivo de toda la superficie, lavar todo, desinfectar, esterilizar y volver a abrir la unidad de cuidados intensivos. Doctor Uñades Urbina, un millón de gracias, como siempre, por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy. Médico, pediatra, intensivista, presidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría. Nosotros nos despedimos, se nos ha acabado el tiempo. Lo hacemos en nombre de Cayman Estares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. RCR 750 AM.